Larry Johnson, bienvenido amigo. Antes de hablar de lo último sobre las no negociaciones con Irán, ¿cómo fue que un tirador se acercó tanto al presidente de los Estados Unidos el sábado por la noche otra vez? Bueno, afortunadamente no se acercó al presidente. ¿Y sabes qué? Si vuelves a ver el video que Trump difundió de las cámaras de circuito cerrado, no se ve el arma. Entonces nos dijeron, era una escopeta, pero no llevaba una escopeta. Y francamente, si hubiera disparado a alguien con una escopeta, mira aquí, se ve un arma larga, y no simplemente te quedas ahí corriendo así, aprietas el gatillo y el arma se dispara sin retroceso. Una escopeta puede tener un retroceso considerable, así que parece que llevaba un calibre 380, que es una pistola más pequeña que una de 9 milímetros. Usa un cartucho más pequeño, así que quizá fue con eso con lo que disparó. Pero vimos tantas cosas extrañas en esto. Primero, ¿cómo logró este tipo con un arma traspasar el perímetro de seguridad? Si tienes los magnetómetros, los detectores de metales, si alguien intenta romper esa barrera y correr, debería haber al menos 2 personas con, digamos, un arma larga, un rifle de cañón corto, apostadas atrás, armadas y listas para disparar a quien intente penetrar. Pero no la tuvieron, o si la tenían, no hicieron su trabajo. Entonces este tipo se baja y sale corriendo por ese pasillo. Y finalmente ves a un par de personas sacar sus armas y disparar contra él. Luego, cuando lo vemos en el suelo, no parece haber sido baleado. Los informes iniciales decían que había muerto. No tenía ninguna herida de bala visible. ¿Lo fallaron a propósito? No lo sé. Con tantas fuerzas del orden, con tantas armas y la posibilidad de disparar a alguien que está irrumpiendo y aparentemente sí llevaba la pistola, no cuadra. Pero cuando ves a alguien con un arma, y sobre todo el servicio secreto está entrenado para esto, no intentas decir, alto, suelta el arma. No, lo disparas. Simplemente lo neutralizas. Eso es lo que se hace, estrictamente. Pero mira aquí, donde está en el suelo. No se ve a nadie brindándole atención médica. Incluso a criminales peligrosos, si les disparan, la policía inmediatamente se pone guantes de goma y empieza a darles primeros auxilios. Baniso, ¿Por qué no tiene ropa puesta? bueno, lleva los pantalones puestos. Le quitaron la parte de arriba, le quitaron la camisa, pero aparentemente no sé si le quitaron los pantalones. De hecho, no hay informes sobre cómo lo hicieron caer al suelo, ¿sabes? Lo derribaron, pero el punto es que no recibió disparos. Y por así decirlo, eso es otra violación del protocolo. Alguien que está irrumpiendo así, si tiene un arma, debería haber sido acribillado como en el 4 de julio. Eso no ocurrió. Pero lo realmente preocupante es lo que pasó aquí en el escenario. Entonces, ya sabes, aquí se escuchan los disparos. Ves que Melania reaccionó de inmediato. Mira hacia arriba. Trump no se inmuta, no se mueve. Y sin embargo, ¿a quién saca primero el servicio secreto del escenario? J.D. Vance. O sea, en cuanto oyen el ruido, hombre, se lo llevan a toda prisa. Y Trump se queda sentado al menos otros 20 segundos antes de moverlo. Eso no es protocolo en absoluto, porque J.D. Vance, él es el número 2. Se encargan del hombre número 1. Mira, todos empiezan a moverse. Ahí va Vance, a la derecha. Trump sigue sentado mirando al público. Ves a la gente del público agachándose. Esto es inexplicable. Allí sentado felicitando al servicio secreto por el gran trabajo. No lo creo. ¿Cómo lo hizo? Cuando lo vimos pasar corriendo por el detector de metales y luego el servicio secreto lo persiguió, se agacharon y le dispararon, abandonaron su puesto. Bueno, no habían abandonado su puesto. De nuevo ahí, ¿deberían tener ese pasillo largo? ¿Corrió de nuevo por ahí? Debería haber alguien allí revisando a la gente que baja por ese pasillo. No lo tenían. Pues fue como, ya sabes, la seguridad era deficiente.
Ahora este tipo dijo que se había registrado en el hotel. Otra cosa que me llamó la atención fue que supuestamente había traído su pistola a esta calibre 380 y además una escopeta y algunos cuchillos. No voló en avión. Si vuelas en avión, tienes que llenar todo tipo de formularios. Binoe, tren, aditiam. Ya sabes, un tipo de 31 años que, por las armas que compró, no parece para nada un aficionado a las armas, pero por alguna razón decidió viajar en tren, ya que en los trenes normalmente no te revisan. No pasas por un detector de metales. Así que, en realidad, podrías subir a un tren de Amtrak fácilmente con un arma. Y viajó por todo el país con ella. Y luego sale de, ya sabes, Union Station y lleva, ya sabes, la escopeta. Eso está en un estuche para arma. Así que recoge eso, pasa por Union Station, toma un taxi hasta el Washington Hilton, que, como saben, está sobre DuPont Circle, y se registra en el hotel con ella. De nuevo, el servicio secreto está haciendo trabajo de avanzada. Quieren saber de cualquiera que se registre en el hotel con algo que parezca un arma de fuego. ¿Cómo es que recibimos informes tan engañosos del FBI sobre la naturaleza del arma? Primero dijeron que era una R-15. Luego dijeron que era, no recuerdo si les dije, una escopeta Maverick, una escopeta barata y de baja calidad. Es un arma que se puede plegar, o la llevaba consigo por los pasillos con un arma de 36 pulgadas de largo en la... Sí, ciertamente dieron esa impresión. Tal vez, ya sabes, Kash Patel estaba bebiendo otra vez, supongo. Quiero decir francamente, eso es una de las cosas que escuché de... Hablé con uno de mis amigos, un exmiembro del equipo de rescate de rehenes. ¿Qué es el equipo de rescate de rehenes? Equipo de rescate de rehenes. Así que lo era, y en los primeros días, cuando se creó Delta Force, esta se formó y entrenó, junto al equipo de rescate de rehenes. Mi amigo formó parte de eso, así que, de alguna manera, ayudó a entrenar a los primeros miembros de Delta Force en la década de 1980. Pero, en fin, difundieron toda esa desinformación sin presentar un informe completo. Y parece que mientras corría llevaba ese arma. Él dijo que había hecho su propia vigilancia. Había recorrido el lugar. Prepararon el evento al menos un día antes, y él andaba dando vueltas y revisándolo. Así que en realidad sabía lo que quería hacer. Tiendo a pensar que, ¿sabes? Se llegó a usar la palabra escenificado. No creo que esto haya sido para nada falso. Creo que a este tipo lo prepararon e instigaron, igual que a esos 4 en Michigan, donde la Oficina Federal de Investigaciones envió a un informante que decía, «Oye, ¿no sería una gran idea asesinar a la gobernadora Gretchen Whitmer? ¿O secuestrarla?» Así que fueron alentados a hacer algo. Ahora bien, ¿por qué iban a incitar a este tipo a hacerlo en este momento? De nuevo, eso crea la narrativa de que aquí está Trump. Él es el objetivo de un intento de asesinato. Y luego, en su rueda de prensa, usó eso como excusa para decir que por eso necesitamos el salón de baile conectado a la Casa Blanca. Esto no tenía nada que ver con la estructura física. Tenía que ver con que el servicio secreto no cumplió con su trabajo. Y mi amigo que les presenté estuvo a cargo del detalle del servicio secreto de Reagan después de que le dispararon a Reagan. Y además, él estableció estándares y protocolos de entrenamiento que se debían usar. Así que no era un agente cualquiera. Había trabajado como oficial de alto rango del servicio secreto. Y, ya sabes, está perplejo por lo que vio. Porque claro, se establecen perímetros de seguridad. Y lo bueno de estar en interior es que deberías tener control total sobre los puntos de acceso. No lo tuvieron. Y luego este tipo se escapa y corre por un pasillo, y al verlo todos reaccionan sacando sus armas y disparando. Y esto es otra cosa que debería preocupar. Dijeron que hubo al menos 8 disparos. Pues, ¿a dónde fueron a parar esas malditas balas? ¿De dónde vinieron? ¿Disparó el tirador o solo los agentes del servicio secreto que lo perseguían?
Se supone que debemos asumir que el único policía que fue alcanzado recibió un disparo de un 380 que le dio en el chaleco antibalas, así que no penetró. Pero luego los demás, supuestamente, vemos en ese pasillo al tipo corriendo, se ve que uno de los agentes saca su pistola y parece que dispara tras él. Pero, de nuevo, dijeron que se dispararon múltiples tiros, lo oímos en la grabación. ¿A dónde fueron a parar esas balas? Una vez que salen del arma, tienen que acabar en algún lugar. Pero parece que él no resultó herido, porque aunque le cubrieran la parte baja del torso con una de esas mantas de emergencia, no podemos saber si le alcanzaron en la pierna, pero te garantizo que si le hubieran alcanzado la pierna, le habrían puesto un torniquete. Habría personal médico cerca. No lo vemos. Así que esto es muy, muy raro. ¿Fue este el nivel de seguridad más alto? ¿O había niveles superiores que podrían haber activado para proteger al presidente? Tenemos testimonios contradictorios. Algunos dijeron que les exigieron mostrar una identificación para entrar. Otros dijeron que solo les revisaron la entrada y pasaron al evento. Otra vez, lo que me preocupa es lo que pasó. No tenemos fotografías del detector de metales ni del control de acceso, porque debería haber personal revisando pertenencias y observando a la gente al pasar, y si se activaban los apartas y les hacías un registro secundario. Pero detrás de eso, tendría que haber gente con armas largas tipo fusiles, para que si alguien intentaba irrumpir corriendo y traía un arma, pudieran neutralizarlo rápido, o es decir, si no tenían arma, al menos podrías derribarlos y detenerlos ahí. Pero, claro, eso no pasó. Así que este tipo pasó, y luego corrió por ese largo pasillo. Y sinceramente, la gente allí se sorprendió. Se notaba que estaban sorprendidos. No lo esperaban. Así que sí, tendría que haber habido niveles más altos de seguridad. Mira, yo personalmente fui testigo de la escasa seguridad por parte del servicio secreto. Lo vi en Mar-a-Lago hace 4 años. Fuimos a una cena. Fui acompañado por mi esposa como invitado de la gente de Gateway Pundit. Y, en Florida, nosotros llevamos armas de forma oculta. Así que, aún tenía mis armas, pero las tenía bajo llave en la guantera. Cuando mi auto entró en la propiedad de Mar-a-Lago, un agente del servicio secreto se acercó a la ventanilla, miró y le mostramos la entrada. Y él dice, ¿tienen armas de fuego en el coche? Y yo dije, bueno, sí, las tengo bajo llave en la guantera. Él dice, no pueden tenerlas aquí, deben sacarlas del lugar. Yo dije, ¿descargadas? Mi esposa salió del coche y yo llevé las armas de vuelta al hotel. Las guardé bajo llave en una caja fuerte, volví, conduje hasta la entrada y era el mismo agente del servicio secreto. Él dice, y yo dije, ya regresé. Y él pregunta, ¿tienen armas de fuego? Yo dije, no, está bien, pase. Mira, el punto es que, como ya le había dicho que tenía armas, cuando regresé lo que debería haber hecho era decir, deténgase aquí, vamos a revisar, y hacer una inspección del vehículo. Pero eso no ocurrió. Luego aparqué el coche y entré caminando. No había ni un solo detector de metales en ese evento. Por ejemplo, estaba Roger Stone, la jueza Jeanine Pirro también estaba. Era, ya sabes, uno de esos grandes eventos. Y a nadie lo revisaban en absoluto. El servicio secreto decía, confiemos en que todos se porten bien. Así no se hace seguridad. Bien, gracias por todo, Larry. Pasemos a Irán. ¿Le han dicho los iraníes a los estadounidenses, a través de los pakistaníes, que el material nuclear enriquecido para fines civiles no es negociable? Aparentemente, ese es el informe que circula. Ahora, Arachi, el ministro de Exteriores, creo, empezó el viernes. Fue a Islamabad y había la expectativa de que quizás se reuniría con Witkoff y Kushner, pero eso no ocurrió. Luego fue de Islamabad a Mascate, Omán, y habló con los omaníes. Nos enteramos de que una de las cosas que
estaba haciendo con Omán era coordinar con ellos. Bien, ¿cómo van a cooperar nuestros dos países en el futuro para controlar lo que entra y sale del Golfo Pérsico y sacar algo de dinero en el proceso? Así que eso va avanzando. Luego de allí se suponía que iba a ir a Moscú, pero en su lugar volvió a Pakistán. Así que parece que Pakistán sigue intentando actuar como intermediario para lograr que Estados Unidos apoye un acuerdo y lo negocie en esta guerra. Pero lo que hizo Pakistán fue levantar algunas de las restricciones de seguridad que había, lo que muchos interpretaron como que ya no vendrían más delegaciones de Estados Unidos ni cosas por el estilo a Islamabad a conversar. Luego, desde allí, Arachi voló a San Petersburgo ayer. Y justo ahora, mientras hablamos, está reunido con Vladimir Putin. Así que claramente hay una coordinación importante en marcha. No con Sergei Lavrov, sino con Vladimir Putin. Correcto. Sí. Así que esto es de alto nivel. No es solo un encuentro de cortesía, no para sentarse a decir, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, están hablando de asuntos importantes. Y Rusia ha adoptado una postura mucho más dura en la última semana, especialmente respecto a la guerra en Ucrania, y creo que ven esta guerra con Irán como parte de ese conjunto de acontecimientos, porque Sergei Lavrov, con un lenguaje muy duro, dijo, estamos en guerra. No dijo que esperaran evitar la guerra. No, dijo que estamos en guerra. Así que los rusos lo ven ahora al menos así. Cuando Lavrov dice eso, no lo dice por su cuenta, no actúa por su cuenta. Eso significa que, desde el punto de vista de Putin, las relaciones con Europa, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y con los Estados Unidos, están sobre una base totalmente diferente. Están en pie de guerra. Sí, y ¿Está Trump atrapado? Sí. ¿No hay manera de que pueda salvar la cara en este lío que él empezó en Irán? No. Correcto. Quiero decir, no puede declarar victoria diciendo que tenemos una nueva versión del Plan de Acción Integral Conjunta en la que Irán aceptó no fabricar armas nucleares. Pero como sabes, en tu conversación con Alistair hace una hora, como él señaló, mira, los iraníes ya han retirado eso de la mesa. Dijeron que ni siquiera están dispuestos a hablar de lo nuclear, que van a ocuparse de esto, que esta guerra, este ataque que ustedes nos han lanzado, tiene que parar. Ahora, lo realmente interesante es que parece que los comandantes militares de los Estados Unidos, responsables de las operaciones en ese teatro, están recomendando, o al menos eso me han dicho, que hay un comandante para las operaciones aéreas y que se trata de operaciones aéreas combinadas. Hay un comandante a cargo de las operaciones marítimas y luego está el jefe del Comando Central de los Estados Unidos. Así que hay un general de la Fuerza Aérea a cargo de las operaciones aéreas y un almirante de la Marina a cargo de las operaciones marítimas. Y el jefe del Comando Central de los Estados Unidos es el almirante Brad Cooper. ¿Sabes qué no hay? No hay un general a cargo de las operaciones terrestres. Aún no lo han establecido. Eso me indica que no van a lanzar operaciones terrestres sin tener a alguien al mando, porque no pondrías a un almirante ni a un oficial de la Fuerza Aérea a dirigir operaciones en tierra. Son buenos en lo suyo, pero no conocen las operaciones terrestres y no son competentes para mandarlas. Así que eso es lo que está ocurriendo. Y creo que tanto el responsable de las operaciones aéreas como el de las operaciones marítimas han comunicado esto. Dicen, miren, realmente no hay nada más que podamos hacer, pero si se les ordena atacar, seguirán órdenes. Así que, creo, no sé si la postura del almirante Cooper coincide con la de ellos y dice, sí, tienen un buen punto. Y luego, diciéndoselo al presidente Trump, que no hay una opción militar viable en este momento.
Anto es que es una demostración de los impensar vuestras teos obedece. Es anto. Bueno, hace apenas unos minutos en San Petersburgo, el ministro de Relaciones Exteriores Arachi hizo algunos comentarios. Chris, ¿quieres que lea los comentarios o tenemos la grabación? Tenemos la grabación. Miren esto. En el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Como pueden ver, siempre hemos mantenido consultas estrechas con Rusia sobre una amplia gama de temas, especialmente asuntos regionales e internacionales. Y por supuesto, en las relaciones bilaterales también siempre se han discutido muchos temas. Bueno, durante un tiempo, por el mes sagrado de Ramadán, nuestras reuniones se interrumpieron y aproveché la oportunidad que surgió. Intenté sacar el máximo provecho de esta oportunidad específica y tras mis recientes viajes diplomáticos a Pakistán y Omán, el viaje oficial a Rusia fue cuidadosamente organizado. Y realmente es una oportunidad muy valiosa para consultar a fondo con nuestros amigos rusos sobre los complejos acontecimientos relacionados con la guerra. Muy bien, no hemos tenido oportunidad de quitar el ruido de fondo, pero la esencia de lo que dijo es, cito, enfoques incorrectos y exigencias excesivas de Estados Unidos hicieron que la ronda anterior de conversaciones, pese a los avances, no alcanzara sus objetivos. ¿De qué está hablando? Bueno, Estados Unidos exigía que se deshicieran de todo su uranio enriquecido, que suspendieran cualquier enriquecimiento adicional y, esencialmente, cerraran su industria nuclear. Irán dijo, no vamos a hacer eso. Irán se mantiene firme en sus demandas. Y el núcleo de esas demandas es que las sanciones impuestas a Irán, algunas de ellas con 35 o 40 años, deben levantarse, terminar ahora. Que los activos que han sido incautados y que controlan Occidente y otros países, los activos iraníes deben ser devueltos, que las fuerzas militares de Estados Unidos salgan del Golfo Pérsico, porque esa es la única forma en que Irán puede tener cierta seguridad de que no será atacado de nuevo. Así que ese es el núcleo de lo que pide Irán y además insistió, vamos a mantener el control del estrecho de Hormuz. Eso no va a cambiar. Entonces, ya saben, Estados Unidos estaba, en realidad, lo que he oído a través de nuestro amigo Robert Barnes, es que de hecho había un acuerdo provisional. H.D. Vance logró conseguir un acuerdo provisional y entonces Trump intervino y dijo, no, vamos a imponer un bloqueo. Ahora, este bloqueo es en gran parte un espectáculo político porque, sí, Estados Unidos ha detenido, abordado y tomado posesión al menos de 4 barcos pertenecientes a Irán. Sin embargo, Irán también ha logrado que al menos otros 40 barcos salgan y eludan el bloqueo porque, primero, los buques de Estados Unidos están tan lejos de la costa que tienen que situarse a por lo menos 300 o 400 millas mar adentro por temor a ser alcanzados. Si se acercaran, los golpearían con misiles de crucero, misiles balísticos o drones. Así que mantienen la distancia. Cuanto más se alejan, más difícil resulta controlar realmente el mar. Y Estados Unidos, en gran medida, simplemente no tiene suficientes buques para hacerlo. Dicho eso, Irán aún quiere que ese bloqueo sea levantado. Y hasta ahora Trump no ha mostrado intención de hacerlo. Así que eso sigue siendo un gran obstáculo. Pero yo había previsto plenamente que, con toda la acumulación de fuerzas militares, veríamos algunos ataques, la reanudación de ataques que quizá empezaran ya desde ayer. Ahora tiendo a creer que no va a ocurrir porque parece que los mandos militares de Estados Unidos lo están desaconsejando. Que delistes es Tientanton. Fue el llamado plan de rescate audaz del coronel en el asiento trasero de un avión a reacción que supuestamente caminó 5 millas por una montaña con una pierna rota. ¿Eso fue un fraude? ¿Fue eso un señuelo? ¿Fue eso una coartada para otra operación fallida al estilo de Jimmy Carter? En este caso no para rescatar gente, sino para apoderarse de uranio enriquecido. No. En realidad, fue un rescate auténtico.
Y fue uno de esos hechos imprevistos que ocurrieron en medio de la planificación para hacer la otra acción, intentar obtener material nuclear de Isfahán o de Natanz. Pero no, él realmente estaba herido en el suelo y hubo alarma real por su situación debido al rango del individuo. Era un coronel de alto rango. Normalmente, la persona que ocupa ese segundo asiento es, como mucho, un mayor. Pero este coronel de alto rango decidió que quería ir en esa misión en particular. Y luego, cuando los derribaron, porque parece que se había planificado lo que el Mando Conjunto de Operaciones Especiales tenía que hacer. Iban a establecer lo que se conoce como un punto avanzado de reabastecimiento de combustible. Así los aviones pueden volar hasta allí, repostar y despegar desde ese punto hacia el objetivo. Bueno, eso se frustró, porque el avión de ese hombre cayó en la zona donde planeaban hacerlo. Creo que no tenemos la historia completa, y sé que yo no la tengo, pero hay demasiadas cosas raras en esto. No fue simplemente el típico, nos derribaron un avión y tenemos que ir a buscar al tipo. Entendido. Larry, muchas gracias. Gracias por tu experiencia el sábado por la noche en el Washington Hilton y, como siempre, gracias por tu análisis. Esperamos verte a finales de la semana. Perfecto, muchas gracias. Gracias.